Ya, entonces habíamos visto, ¿qué es lo que terminamos viendo el otro día? Terminamos viendo, cuáles son los medibles, ¿cierto? Y la relación con los cerrados, lo abierto, digamos, con las propiedades topológicas del plano euclidiano y la sigma aditividad, grosso modo, ¿sí? O, digamos, la estabilidad con respecto a uniones o intersecciones numerables, ¿sí? Bueno, la complementación. Ya, entonces, aquí, bueno, voy a enunciar criterios de medibilidad, ¿sí? Vimos varios ejemplos de conjuntos medibles. Bueno, el criterio de medibilidad, que el ejercicio 1.2.7 en el libro de Tao, es el siguiente. Yo sé que un conjunto es medible si solo si para cualquier epsilon tengo un abierto que contiene a U, eso me fue, con su conjunto de U, tal que la medida exterior de U menos E es menor que epsilon. Entonces, obviamente tomo la medida exterior del EVEC porque yo no tengo idea todavía que E sea medible, ¿cierto? Entonces yo no tengo permiso de sacarle la estrellita a esto porque yo no sé si U menos E es medible. Ahora, una vez que se tiene esto, entonces tengo permiso de sacarle la estrellita, ¿ya? Pero a este nivel no, ¿sí? Ya, entonces puedo aproximar básicamente puedo aproximar por fuera por abierto, y puedo aproximar por fuera, por dentro, por cerrado. Entonces existe un F cerrado con F subconjunto de E, tal que nuevamente la medida exterior de E menos F es menor que epsilon. Y la cuarta que eh, es más críptica, dice que para todo epsilon existe un medible, ¿sí? Cualquiera, tal que la medida exterior de la diferencia simétrica entre los dos conjuntos es menor o igual que epsilon. Esta es como una propiedad de caracterización de medibilidad entre los propios medibles, ¿sí? Y no se pide que uno esté contenido dentro del otro, ¿sí? Mi letra está acá, es peor. Ok, lo voy a dejar como ejercicio y voy a pasar a lo que quería llegar, que era la aditividad, por fin. Propiedad, aditividad de la medida de Lebesgue. Entonces, bueno, si ya dentro de la clase de los medibles, si E sub I de I igual 1 hasta infinito es una familia numerable de medibles disjuntos, entonces la medida de la unión igual 1 hasta infinito de los E sub I es igual a la suma de I en N de las medidas parciales. ¿Sí? Ok, entonces la demostración va por paso. Siempre se tiene la subaditividad, ¿cierto? La subaditividad la tenemos gratis, ¿cierto? Entonces sabemos que la medida de la unión, voy a cambiar a n. N de los n es siempre menor o igual que la suma n de los n por la subaditividad, ¿sí? Entonces nos convoca la reversa, la desigualdad reversa, ¿sí? Entonces, vamos por caso. Entonces, primer caso es que los n son todos compactos. ¿Cómo se hace en este caso? Entonces, la idea es, bueno, tomo
la unión de estos compactos, ¿cierto? Me lo imagino como puros cubitos. Es infinito. Es infinito. Ahora, si yo tomo una cantidad finita de esto, yo tomo una cantidad finita, miro aquí hasta n, ¿sí? Entonces tomo n desde n igual 1 hasta n mayúscula. Como son todos compactos y disjuntos, eso es lo importante, disjuntos, entonces entre ellos, entre todos ellos, esta cantidad finita, hay una distancia positiva entre ellos, ¿cierto? ¿Cierto? El ínfimo que define la distancia entre S y S se alcanza, ¿sí? Porque la norma es una función continua, ¿sí? Y porque son compactos, ¿sí? Ambos son compactos. Y como son disjuntos, esa distancia tiene que ser positiva, porque si no, como son cerrados en particular, si la distancia es cero, entonces hay un punto en común, ¿cierto? Entonces, para cada n, la familia esta, ¿sí? Eh, es tal que, la distancia entre EI y EJ es estrictamente positiva para todo I distinto de J. Luego, pensando que quiero la reversa, ¿cierto? Quiero la desigualdad reversa. eh, lo que tengo es lo siguiente, tengo que entonces que la suma de n igual 1 hasta n mayúscula de los m, e, n es igual a la medida de la unión hasta n de los en, ¿cierto? Porque es finita y están separados entre sí. Y por la subaditividad, yo le meto chala a esto y puedo tomar la unión hasta infinito, porque ese conjunto seguro es más grande. Por la monotonía, más que subaditividad. Y ahora esto es un número, y esto también es un número que depende de n, ¿cierto? Y entonces yo puedo tomar límite aquí. Aquí ya llegué a r, ¿cierto? Entonces, tomando límite cuando n tiende a infinito, yo sé que ese límite existe por el teorema de la sucesión monótona. Monótona acotada, converge. Converge a la serie. ¿Sí? Entonces, tomando como límite tender a infinito, quiero probar esta, ¿cierto? Esta es la que queremos. ¿Sí? Llamémosle estrella. ¿Está bien, cierto? ¿Se ve? Entonces, tomando límite cuando n tiende a infinito, concluimos estrella. Ya, primer paso, ultra particular, ¿cierto? Segundo paso, voy a pensar que ahora todos los SUN son acotados. ¿Ok? Entonces, me remito, a caer, por supuesto, en el caso anterior. Y voy a caer en el caso anterior usando la regularidad de la medida de Lebesgue, en el sentido de que yo puedo aproximar por dentro por un cerrado. ¿Sí? Entonces, si aproximo por dentro un cerrado y cada uno de ellos es acotado, entonces el aproximante es cerrado y acotado, por lo tanto es compacto. Y ahí voy a usar la propiedad anterior. ¿Sí? Entonces, por supuesto que el epsilon partido por 2n trick juega un rol aquí, porque lo que uno hace es decir, eh, para cada n existe Fn cerrado, Fn subconjunto de n
por lo tanto, compacto, tal que la medida, de En menos Fn es menor o igual que epsilon partido por 2 a la n, ¿sí? Epsilon partido por 2n trig. ¿Cierto? Entonces, bueno, valiéndome de este dibujo que hice aquí, ¿cierto? Ahora estos tipos pueden no ser cerrados, ¿cierto? Son acotados, pero pueden no ser cerrados. Entonces hay partes que esta cosa no es cerrada. Pero entonces voy a tomar compactos interiores que aproximan. Y por lo tanto son todos disjuntos. Si ya eran disjuntos los EN, entonces también son disjuntos los FN, ¿cierto? Ya, pero me interesa decir algo sobre la medida de los EN, ¿cierto? Entonces yo sé que hay que aquí hay que poner un ojo en el hecho de que la medida de EN es igual a la medida de N menos Fn más la medida de los Fn. Espérense. No. Esto no lo puedo usar, pues si lo estoy probando. Pero creo que da lo mismo. Bueno, veamos. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo que... a ver, así me apunto. La suma de los MEN estoy confundido. Quizás tenemos que ver el E sub n como la unión del Fn con la cascarita epsilon partido n. Y ahí separar las sumas, creo. Claro, me gustaría hacer esto, ¿cierto? Hasta n, o hasta infinito en realidad. Porque yo quiero probar, quiero probar esta desigualdad, ¿cierto? Esta es la que yo quiero. Entonces voy a partir con la que tengo que acotar por arriba. Entonces esto es igual a la suma de n igual 1 hasta infinito de, de m de n menos fn unión fn. Claro, y ahora ocupo subaditividad. Subaditividad. Entonces aquí esto es menor o igual, uso que esto es menor o igual que la suma en n de m n menos fn más m de fn. ¿Cierto? Ok. Y entonces esto es menor o igual que epsilon, ¿cierto? Separando la suma. Epsilon más la suma de la medida de los Fn. Ahora, como yo probé que la medida es aditiva para los compactos, cuando los elementos son compactos, entonces yo puedo cambiar este por la unión. Entonces me queda epsilon más la medida de la unión de los Fn. Pero los Fn están todos contenidos en En. Por lo tanto, esta unión está contenida en la unión de los En. Y se acabó. ¿Cierto? Y esto es menor o igual que epsilon más la medida de la unión de los Fn. Perdón, de los En. Y como epsilon es arbitrario, ¿cierto? Concluyo estrellita. ¿Sí?
La suma de la medida es menor o igual que la medida de la unión. ¿Sí? Y finalmente, para el caso de arbitrario, entonces en cualquiera, entonces lo que se hace, consideramos una partición numerable de RD. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Con anillos. Entonces, digamos que aquí tengo RD, tomo el anillo de radio 1, perdón, la bola de radio 1, tomo A1 igual la bola cerrada de radio 1, después A2 va a ser la bola, no es necesario que sean cerrados, puede ser la bola abierta. Después tomo B2 menos B1, después el tercer anillo va a ser B3 menos B1, etc. ¿Sí? Entonces tengo una secuencia de anillos que exhaustivo, es decir, que cubren todo el espacio. Y son todos disjuntos. Estos callos son disjuntos, ¿cierto? No, el que se lleva el borde es el anillo que sigue, que se lleva el borde interior. ¿Sí? Entonces, si yo ahora considero una familia EN de cualquier tipo, no sé, puede ser cosa no acotada, este sería E2, ¿sí? Por aquí está E3, etcétera, no sé, este sigue allá. Entonces, yo hago una nueva división. Digo, bueno, en vez de considerar, quiero decir que M de la unión de los EN es la suma en N de la medida de los EN. Pero cada EN se puede escribir a su vez como EN, o mejor dicho, como la unión disjunta en J de AJ inter EN. Entonces, como todos los AJ son acotados, cada uno de estos, cada uno de estos tipos aquí, que voy a bautizar como EJN, es acotado, ¿sí? Porque lo ataja A. Entonces, en este caso, voy a tomar por ejemplo, E2, que está aquí, lo voy a dividir en la parte que toca al B1, después en la parte que toca a la 2, después la parte que toca al A3, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos es acotado. Y aplico la propiedad anterior sobre la doble suma, que es numerable. Entonces, y se aplica la propiedad anterior sobre los acotados E sub Jn. ¿Ok? Leave the details for the reader. ¿Preguntas? Todo bien. Ya, sí, este estaba mal. Entonces, ahora veamos la monotonía. Monotonía monotonía nomás, de la medida del IB. ¿Sí? Este es el ejercicio 1.2.11. Entonces, si E1, E2 es una familia medible, ¿cierto? Creciente en el sentido de la inclusión, ¿sí? Entonces, medibles, por supuesto. Entonces, la medida de la unión de los n es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la medida de en. Esto monísticamente es claro, ¿cierto? Tengo E1, después tengo E2, E3, E4, eventualmente estas cosas como que se empiezan a frenar, empiezan a como a pegar aquí. Entonces la medida de la unión, ¿sí? La unión siempre se va quedando con el más grande en el fondo. ¿Sí? Entonces ahí esto termina siendo el límite de la medida de n.
Y si la familia es decreciente, si E1 contiene a E2, contiene a E3, etcétera, son medibles, y al menos uno de ellos tiene medida finita, entonces la medida de la intersección es igual al límite. ¿Sí? Ya, demostremos esto. Ya, entonces el truco está en ir pelando esto por capas en el fondo. ¿Sí? Entonces aquí tengo E1, después viene E2, después viene E3, etcétera, en el primer caso. Y esa unión, que por supuesto no es disjunta porque esta familia se va conteniendo, se puede escribir disjuntamente. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar, entonces consideramos la familia En tilde, que va a ser En menos En menos 1 para N mayor o igual que 2. Para N mayor o igual que 2. ¿Sí? Entonces, claro, el primero de ellos sería este. Sería E2 tilde. Y después el siguiente, E3 menos E2, sería este. Sería E3 tilde. Entonces me falta uno en la unión, ¿cierto? Que sería este forado que quedó aquí. Entonces E tilde 1 va a ser E1. ¿Ok? Entonces notamos que eh, los, los En tilde son disjuntos, ¿no? Claro, por construcción, son disjuntos. Y completan el mismo que la unión de los N solitos. El mismo mono. Es el mismo gallo, claro. Mm, Claro, entonces se tiene luego, la medida de la unión de los En es lo mismo que la medida de la unión de los En tilde, ¿cierto? Y entonces por la aditividad, esto es igual a la suma en N de los MEN tilde. Esto aquí estoy usando la aditividad. ¿Ok? Y ahora desmenuzo qué es lo que es este gallo. Pues este gallo es En menos En menos 1. Aquí tengo una duda. ¿Estoy sumando todo igual? Sí. A ver, el primero es En. Perdón, E1. Después el segundo es el que sigue, E2, menos el anterior, menos E1. Entonces está bien. Ok, ya. Mm. Ahora, esto que está aquí, esto es así en realidad, ¿no? Y entonces esto es igual a la suma en N de MEN menos
M de n-1. Eh, yo tengo un problema con eso. Sí. No sé si, porque no sabemos si son acotados. No, pero ¿cómo se llama? La aditividad independiente. Ah, Es para todo, es para todo. ya sé lo que acabamos de hacer. Claro. Ya. Estoy perdido. ¿Qué no me resulta? Porque aquí, claro, uno usa. Esto es una telescópica. Entonces me quedo con el siguiente se lleva al límite, ¿cierto? Porque esto es de n igual a 1 hasta infinito. El siguiente se lleva al límite y el primero se lleva el primero, que sería m de e0, pero eso no está definido. Hay algo que estoy fallando aquí. Quizás definir de antemano el conjunto vacío, como Vacío parte de como la el sucesión. primero, Eh, pero no veo por qué no me funciona. Ya, entonces el asunto aquí es que, claro, aquí es donde está la mentira. Aquí yo estoy debiendo uno. O en realidad esto se escribe así. Esto se escribe la unión de n igual 2 unión e tilde 1, digamos. ¿Sí? Ahí lo estoy sumando todo. Ahí lo estoy sumando todo. Ahora, eso que está ahí, borrando esto, aquí ocupo la aditividad y entonces esto me queda la medida de n igual 2 hasta infinito de los n tilde más la medida de E1 tilde, que es la medida de E1. Y esto por definición, ¿cierto? Por definición es. No, aquí no, todavía no uso la aditividad. Aquí uso la aditividad. Y esto es un límite. Este es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de n igual 2 hasta n mayúscula de m de en menos m de en menos 1. Claro, y aquí hubo la telescópica. Entonces la telescópica, el índice superior se lleva al siguiente, el índice inferior se lleva al anterior. Entonces esto termina siendo m de en menos m de e1. Y entonces se cancela con eso y concluye la propiedad. ¿Sí? Y el de la intersección, voy a basarme en el anterior, pero fíjense que hay una salvedad, y es que pide que al menos uno de los elementos tenga medida finita. ¿Sí? Ya, entonces, ese era 1. Ahora veamos 2. Ahora veamos 2. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Sin pérdida de generalidad, voy a suponer que sin pérdida de generalidad, voy a suponer que el primero tiene medida finita. Como esta cosa se va, como a mí me interesa la intersección de todos, ¿sí? Entonces voy a, o sea, y estoy suponiendo que al menos uno tiene medida finita, voy a suponer que el primero. Hago partir la intersección del primero, porque si no es el primero, si es el 13º, bueno, la intersección de los 12 anteriores no afecta en nada el resultado. Entonces, sin pérdida de generalidad, voy a asumir que el primero tiene medida finita. Entonces, particular, la medida de la intersección es finita, por su aditividad. Perdón, por monotonía. Por monotonía. Y entonces, aquí es donde se ve el requerimiento, porque uno lo que hace es, usamos la propiedad anterior
sobre los conjuntos Fn igual E1 menos En. ¿Ya? Entonces, estas cosas son así, ¿cierto? Este es E1, después este es E2, después este es E3, después este es E4, ¿cierto? Y así sucesivamente. A mí me interesa, digamos, la intersección que está aquí adentro. ¿Ya? Esa pelotita que está ahí es la intersección de todo. ¿Sí? Ahora, si yo voy viendo los Fn, que sería E1 menos En, voy viendo estas capitas, ¿cierto? Tengo este sería este sería F1. Después F2 lo contiene, porque es E1 menos uno que está más adentro. Entonces los Fn son crecientes y se van conteniendo uno al otro. ¿Sí? Y se tiene que... ¿sí? Entonces, claramente, los Fn se van conteniendo así sucesivamente y la intersección de los En va a ser E1 menos la unión de los Fn. ¿Cierto? Entonces a mí me interesa ese que está ahí adentro. Bueno, ese que está ahí adentro es lo mismo que E1, E1 inter su complemento. Y su complemento es la unión de todas estas capitas que yo definí como los Fn. ¿Sí? Y, y claro, y aquí es donde viene el asunto, porque ocupo la propiedad anterior sobre estos conjuntos Fn. ¿Sí? Entonces, la medida de la unión de los Fn, supongo que esos son los Fn, ¿sí? Por un lado es el límite, cuando n tiende a infinito, de la medida de los Fn, por la propiedad anterior, ¿cierto? Ok. Y este que está aquí es el límite, cuando n tiende a infinito, de la medida de E1 menos la medida de En, por definición, ¿cierto? Aquí es donde estoy usando que E1 tiene medida finita. Pues si no, yo no tengo derecho a escribir, porque aquí voy a separar, ¿cierto? Entonces aquí me da que dar m de E1 menos límite cuando n tiende a infinito de los men. Aquí es donde usé que hay al menos uno que es finito, porque si no, yo no tengo derecho a separar aquí. Aquí estoy usando álgebra del límite. ¿Sí? Y por este lado, por este otro lado, ocupo la definición. Entonces esto me queda, la unión de los Fn es, bueno, esto queda la medida de E1 menos la intersección de los En. ¿Sí? Yo la escribí aquí al revés, ¿eh? Pero lo mismo, ¿cierto? La unión de estas capitas que se van conteniendo es lo mismo que el conjunto completo de uno, que contiene a todo, menos el que me interesa. Y aquí vuelvo a usar la aditividad. Entonces me queda m de E1 menos la medida de la intersección de los N, en. Y entonces, bueno, ese se cancela con ese y cancelo los signos más y me queda la propiedad. Entonces, la observación, que era parte del ejercicio, bueno, m de E1 finito es necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Entonces, el ejemplo es en igual los intervalos de la forma n, infinito. Todos esos tienen medida infinita, ¿cierto? M de en e infinito para todo n.
Por lo tanto, el límite, cuando n tiende a infinito, ¿sí? En la recta extendida, por supuesto que es infinito, porque cada uno es infinito. Pero la intersección de los n es vacío. No hay ningún real que sea más grande que todos los naturales, ¿cierto? Y entonces la medida de este, que es la medida de vacío, es cero, que por supuesto es más chico que el límite de los n. ¿Sí? Entonces, efectivamente, el requerimiento de finitud es importante. ¿Preguntas? Ya, entonces veamos ahora conjuntos no medibles. Veamos qué cosa rara puede ser no medible. Entonces, un conjunto no medible. Ya, entonces, axioma de elección mete la cola aquí. ¿Ya? Porque en el fondo, toda manipulación numerable es admitida por los conjuntos medibles. En el fondo. Entonces, cualquier cocina que involucre numerabilidad no distorsiona la medibilidad. ¿Sí? Y, y de hecho ahí lo menciona Tao, yo lo había leído por ahí en otro lado, hay un trabajo de un tal Solovay que dice que si uno retira el axioma de elección, es posible, con los restantes axiomas de Zermelo-Frenkel, es posible probar de que todo subconjunto de lo real es medible. Entonces, el axioma de elección mete la cola en la construcción de un conjunto no medible. ¿Sí? Y es la construcción que voy a explicar a continuación. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar, entonces, consideramos el conjunto cociente R, ¿sí? Cocientado con Q, que es simplemente los subconjuntos de R eh, que son de la forma X más racional. ¿Sí? X más racional, traslaciones de los racionales. ¿Sí? Y entonces yo tomo el conjunto cociente, son particiono el espacio en cada uno de ellos es denso, por supuesto. Cada uno de ellos es denso en R, ¿sí? Pero se van intercalando de una manera extraña, ¿cierto? Irracional, irracionalmente, digamos, ¿sí? Ok. Entonces, voy siguiendo exactamente la pata octava. Entonces, dado C en este conjunto, ¿sí? Eh, tenemos que C es denso en R y por lo tanto existe X sub C en C inter 0,1. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, yo voy a concentrarme en 0,1, en el intervalo 0,1. ¿Cierto? Entonces, tomo un C, su conjunto es una traslación de los racionales. Entonces aquí bueno, es un montón de cositas aquí, este C. Entonces yo elijo, y aquí viene el axioma de elección, axiom of choice, elijo ese. ¿Ya? Entonces por cada C, ¿sí? Dado C, yo escojo X sub C que está en 0,1. Tengo un montón de posibilidades de elegir. Yo elijo una nomás. ¿Sí? Y por cada C escojo uno. Por cada C escojo uno en particular. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ese conjunto
Hay uno que es de Marco, hay uno que es mío, uno que es de Oscar, ¿cierto? Y bueno, cada uno tiene el suyo, llamémosle E, ¿sí? Entonces, denotemos por E a un conjunto así definido. ¿Ok? Ya, entonces veamos que este conjunto no es medible. Veamos que este conjunto no es medible. Entonces, a ver, voy a... Sí. Entonces, dado Y en 0, 1, ¿sí? Dado Y en 0, 1, existe un C que lo contiene, porque este espacio cociente particiona todo R. Entonces Y pertenece a alguno de ellos, ¿sí? Ahora puede ser alguno que no haya elegido ni Oscar, ni yo, ni Marco, ¿cierto? Entonces, eh, existe C en el conjunto cociente tal que Y está en C. Ahora, puede que ese Y no sea justamente, fue justo uno que no eligió nadie en E. Pero como está en C, hay un racional que lo separa del X sub C, correspondiente a C. ¿Sí? Luego, existe un R racional tal que pertenece a la misma clase de equivalencia. Si Y está en C y X sub C está en C, por axioma de elección, ¿cierto? El que elegí por axioma de elección, entonces pertenece a la misma clase de equivalencia. Por lo tanto, existe la diferencia entre ellos dos es racional. ¿Sí? Entonces existe un R en Q tal que I menos X sub C es R. Ahora, Y está en 0,1 y X sub C está en 0,1. Así que ese racional no puede ser más chico que menos 1, ni puede ser más grande que 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque yo podría haber tomado Y aquí y el X sub C que me tocó ahí. Entonces Y menos X sub C es 1. O podría haberlo tomado al revés, que X sub C hubiese sido S y Y era S. Entonces en ese caso Y menos X sub C es 1. Y esos son los extremos. Entonces CR es racional, pero está en el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Ok, luego se tiene que, de acá sale que cualquier Y que yo tome en el intervalo 0, 1, existe, eh, si yo esto lo muevo para este otro lado, ¿cierto? Hago esto, aquí digo con R en menos 1, 1. Entonces yo digo que todo número real que está en intervalo 0, 1 se puede escribir como un racional entre menos 1 y 1 y un elemento que está en E. ¿Cierto? Cuando tomé Y arbitrario. Entonces de acá, justamente de esta afirmación, de aquí sale entonces que el intervalo 0, 1 es subconjunto de la unión de los R en Q inter menos 1, 1 de los R más E. ¿Cierto? Yo digo, cada tipo que está aquí, para cada tipo que está aquí, hay un X sub C que está en E, que es el conjunto que elegí por axioma de elección, más un racional que está entre menos 1 y 1. Entonces, esta es la unión de todos ellos. ¿Sí? Y por otro lado, fíjense que E es un conjunto de 0, 1. ¿Cierto? Porque yo tomé todas las clases de equivalencia, ¿sí? De este cociente, aquí, y la intersecté con 0, 1. Y ahí elegí alguno, ¿cierto?
Ok. Entonces, en particular, E es un conjunto de 0, 1. Siempre, estamos aquí. ¿Sí? Aquí es donde elegí el conjunto E. El conjunto E es una cosa extraña aquí, entre medio. ¿Sí? Ya, y por lo tanto, si lo traslado para la izquierda, a lo más 1, y lo traslado a la derecha, a lo más 1, entonces este gallo que está aquí, horrible, muy denso, muy extraño, está acotado entre -1 y 2, ¿cierto? Porque a lo más puedo irme -1 a la izquierda y 2 a la derecha. Entonces, por otro lado, como E es un conjunto de 0, 1, entonces se tiene que ese mismo conjunto es un conjunto de -1, 2. ¿Ok? Y ahora vamos a probar de que E no es medible usando esto. Entonces, supongamos que E es medible. Ya, si es medible, eh, una cosa que se me fue aquí, una cosa que se me fue decir aquí es que esta unión es disjunta. Esta unión es disjunta. Me quedan 5 minutos, así que alcanzo. ¿Sí? Entonces, notar que la unión es disjunta. ¿Cierto? Esta unión es disjunta, porque si existe para R1 y R2 aquí, si existe un elemento en común acá, fíjense lo que pasa. Entonces, si existe R1, R2 en Q inter -1, 1 y X, Y en E, tal que R1 más X es igual a R2 más Y, ¿sí? Eso estoy diciendo que esta unión no es disjunta. Entonces hay un R1 y un R2, tal que R1 más E intersecta a R2 más E. Ahora, es que R1 más E intersecta a R2 más E, significa que hay un X en E y un Y en E, tal que R1 más X es igual a R2 más X, más Y, perdón, que es esto que escribí aquí. Pero de aquí sale que R1 menos R2 es igual a X menos Y, ¿cierto? Y entonces, X e Y pertenecen al mismo C, pertenecen al mismo tipo de la partición, que esta es la definición de la relación que particiona R. Esta es la definición de la relación que particiona R. La relación de equivalencia que produce esa partición es diferencia racional. Entonces este y este están en el mismo C, pero por axioma de elección, en la construcción del conjunto, yo escogí solamente un tipo de... Escogí solamente un tipo de cada C, ¿cierto? Quizás distinto de lo que eligió cada uno de los tres hoy aquí, ¿cierto? Pero solamente uno. Entonces, de aquí sale que X es igual a Y, ¿cierto? Porque escogimos solo a uno en C, ¿cierto? Que es aquí. Ya, claro. ¿Sí? Bueno, escojo uno. Bueno, y si X es igual a Y, entonces R1 igual a R2, y en realidad no escogí dos disjuntos, escogí el mismo. ¿Sí? Ok, y entonces ahora concluimos. Ya, entonces aquí vamos a usar, entonces usaremos aditividad e invarianza por traslación en medida LB.
Ya, esta no la vi, ¿eh? Ahora esta no la vi, pero está como ejercicio. Mírenla, ¿sí? Ya, entonces fíjense. Usando la aditividad, yo tengo que la medida, déjenme llamarle a este conjunto, bueno, no lo escribí. Entonces la medida de la unión, ¿cierto? De los R más E, con R en los racionales, un conjunto numerable, ¿cierto? Esto es igual a la suma en ese mismo conjunto, lo voy a anotar para que quede claro, R en Q inter menos 1, 1, ¿sí? Entonces en ese mismo conjunto, la medida de R más E, porque esta unión es disjunta. Pero este gallo, por invariancia por traslación, es igual a la suma, en ese mismo conjunto, de la medida de E. Esto es todo un igual, igual, igual. Pero este conjunto está metido en el intervalo menos 1, 2. Así que esta suma, por monotonía, ya, entonces aditividad, monotonía también, por monotonía es menor o igual que la medida de este conjunto elemental, que es 3. Y por otro lado, este contiene al intervalo 0, 1, que es lo que vimos acá. Por lo tanto, nuevamente por monotonía, esto es más grande que 1. Entonces, aditividad, invariancia por traslación, monotonía. Bueno, pero si es medible, M de E existe, es un número. Pero fíjense, si M de E es 0, esta suma es 0. No puede ser, porque esto es más grande que 1. Y si M de E es positivo, por muy chico que sea, pero positivo, esta es la suma infinita, numerable, pero infinita, del mismo número. Entonces eso es infinito, no puede ser, porque está acotado por 3. Entonces este M de E no puede tener ningún valor. Entonces eso contradice que es medible. Entonces, pero si M de E es 0, contradicción con estrella, y si M de E es positivo, o infinito, particular, entonces contradicción con 2 estrellas. Sí, entonces no es medible. Entonces, claro, es como extraño decir, oye, pero no es tan raro el conjunto. No es tan raro, pero es que no lo vamos a terminar nunca de construir. ¿Ya? Ni infinitas copias de nosotros, digamos. ¿Sí? No es constructible en verdad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No?